Y el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche es viviendo bajo la voluntad de Dios. Amén. Para los que toman nota, el tema es viviendo bajo la voluntad de Dios. Y como subtítulo, ¿verdad? Vamos a estar también analizando lo que es la calma antes de la tormenta. Amén. Y usted va a ver cómo, conforme a la palabra, el vivir bajo la voluntad de Dios nos prepara para momentos difíciles, para momentos de tribulación, para momentos de aflicción, para momentos en los cuales usted y yo muchas veces como seres humanos no estamos preparados. Amén. Pero con el conocimiento de la palabra y llegando a tener ese entendimiento de lo que Dios hace o de la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas, nosotros vamos a poder enfrentar cada situación, ¿verdad? En otra postura, con una actitud diferente, con una mente diferente. Vamos a poder enfrentar las situaciones de la manera en la cual Dios, Cristo Jesús, quiere que nosotros aprendamos a hacerlo. Porque todos de alguna manera tenemos, ¿verdad?, aflicción en esta tierra. El Señor Jesús lo dijo, lo enseñó claramente. En este mundo, dice, tendréis aflicciones. Amén. Así lo dijo. Entonces, como cristianos no estamos exentos a ser afligidos, a ser atribulados. Ahora, el vivir bajo la voluntad de Dios nos enseña de que juntamente con las bendiciones, juntamente con los momentos felices, los momentos llenos de gozo, ¿verdad?, y de la presencia de Dios, nosotros como cristianos tenemos que aprender que el vivir bajo la voluntad de Dios también conlleva a aprender a sufrir. El vivir bajo la voluntad de Dios nos lleva a aceptar los momentos difíciles. Para que me entienda mejor, el ser cristiano y el conocimiento de la palabra nos conlleva a prepararnos en el momento de la prueba o en el momento de la tempestad. Y le hago la siguiente pregunta: ¿Jesucristo fue atribulado? Sí. ¿Los discípulos fueron atribulados? ¿La iglesia a través de los años ha sido perseguida, atormentada, atribulada? Sí. Y nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a ver este ejemplo del apóstol Pablo. Y yo sé que ya tal vez usted conozca esta historia, pero vamos a ver un poco en el contexto, porque este profeta que vino de Judea, llamado Agabo, dice que se ató las manos y los pies con el cinturón de Pablo, y dijo: de quien es este cinturón, o sea, el dueño de este cinturón, dice el Espíritu Santo, así le van a hacer en Jerusalén. O sea, le estaba advirtiendo. Y los hermanos que estaban juntamente con Pablo, pues obviamente, humanamente se preocuparon y le dijeron que no fuese a Jerusalén. Mas el apóstol Pablo sabía que el viaje a Jerusalén era, o estaba, mejor dicho, dentro del propósito de Dios para su vida. Amén. Y vamos a ver cómo, primeramente, en el contexto, en el capítulo 20, vamos a ver cómo el apóstol Pablo vivió momentos de tribulación, pero también vivió momentos de calma, de paz. Pero después venía una tormenta, por así decirlo. Y quiero que conforme vayamos avanzando, lo vaya asimilando, lo vaya comparando con su caminar en Cristo Jesús. Porque muchas veces así nos pasa a nosotros. Van a haber momentos en los cuales vamos a ser atribulados. Viene una prueba, una situación, y viene otra, y muchas veces se va empeorando la situación, y nosotros nos quedamos
por un momento, ¿y qué está pasando? Pero luego también usted va a entender de que en el Evangelio hemos vivido momentos de calma, de paz, de tranquilidad. ¿Sí o no? ¿Sí le ha pasado? Dura por un tiempo y luego viene otra vez la prueba. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida de muchos cristianos? Los momentos de gozo, de felicidad, de paz, de bendición, de tranquilidad, de prosperidad, ¿verdad? Ahí estamos contentos con el Señor. Ahí alabamos el nombre del Señor, levantamos nuestras manos al cielo, cantamos, hasta lloramos de alegría y le damos gracias al Señor y lo gritamos a los cuatro vientos. Amén. ¿Sí le ha pasado? Amén. Pero ¿qué pasa cuando viene entonces la tribulación? ¿Qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Qué pasa cuando viene la escasez? ¿Qué pasa cuando viene aquella tormenta que viene a sacudirnos muchas veces? Amén. La pregunta es, ¿hemos nosotros aprendido como cristianos a adorar a Dios en las buenas y en las malas? ¿Hemos aprendido a adorar y a glorificar el nombre de Dios, a exaltar el nombre de Dios en la abundancia como en la escasez? Amén. Y no se preocupen, no estamos haciendo los votos aquí del matrimonio. Pero el adorar a Dios, el glorificar a Dios, así debe de ser. En las buenas, en las malas, en la salud como en la enfermedad, en los tiempos buenos de prosperidad como en los tiempos de escasez. Amén. Pero ¿qué es lo que hemos visto muchas veces? Que hay muchos cristianos que en medio de la prueba no glorifica a Dios, no adora a Dios. ¿Sabe qué hace mucho cristiano en medio de la prueba, en medio de la tormenta? Se queja con Dios, critica a Dios muchas veces, y hay quienes se atreven hasta a blasfemar el nombre de Dios cuando viene la prueba a sus vidas. Pero la Biblia nos da ejemplo cómo es que nosotros debemos de actuar, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Vaya conmigo ahí a Hechos 20 y de ahí vamos a ir avanzando. Hechos 20, y quiero que vamos a lecturar del versículo 1 al 6 primeramente, pero quiero que conforme vayamos lecturando estas citas bíblicas, y va a ser todo aquí en Hechos 20 para que no se vaya a perder, conforme las vayamos analizando, quiero que usted vaya entendiendo que cuando hay momentos de calma, cuando hay momentos de tranquilidad y de bendición, Dios nos permite experimentar cosas buenas, cosas agradables, cosas en las cuales vamos a tener muy buenos recuerdos. Amén. Pero antes de entrar déjame, voy a lecturar el versículo 1 del capítulo 20 de Hechos. ¿Ya lo tiene? Dice: después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahí dice viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. ¿Okay? Este era el lugar, o mejor dicho, era el plan de Dios en este momento en la vida del apóstol Pablo. Y déjeme le explico un poquito del contexto, porque en el contexto, en el capítulo 19, versículo 21, dice que hubo un alboroto en Éfeso. Entonces Pablo estaba en la ciudad de Éfeso predicando el evangelio, pero se habían levantado, ¿verdad?, aquellos ¿cómo le llaman? Escultores, ¿verdad? Aquellos que hacían imágenes a la diosa Diana, que era una de las diosas paganas que veneraban, ¿verdad?, en la ciudad de Éfeso. Y esto había molestado, se había hecho un alboroto, habían tomado a 2 de los discípulos que andaban con Pablo y los habían llevado, ¿verdad?, ante el tribunal para que fueran juzgados, y fueron golpeados, ¿verdad?, y maltratados. Ese alboroto es el que habla. Después de todo este alboroto, dice que Pablo se despidió de los hermanos en Éfeso y dice que los exhortó, porque iba a partir ¿hacia dónde? Hacia Macedonia. Ahora, si usted regresa a los capítulos anteriores, en su tiempo, en su casa,
en el contexto, capítulo 15, 16, 17, 18, desde que empieza el recorrido, ¿verdad?, del ministerio del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, como tuvo momentos de paz, de tranquilidad, también tuvo muchos momentos de aflicción. En Filipos, por ejemplo, cuando sacó aquel espíritu de adivinación de aquella muchacha, ¿qué hicieron? Lo golpearon y lo metieron a la cárcel, ¿correcto? Pero todo era con un propósito de parte de Dios, amén. Hubo alboroto, fue perseguido en Corintios, hubo alboroto en Tesalónica, ahora estaba el alboroto aquí en Éfeso, y todo era por predicar la palabra. En Listra dice que lo apedrearon y lo sacaron casi muerto, lo llevaron para fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque los exhortó en referente a la idolatría. Entonces, lo que quiero que entiendan en el contexto es de que el apóstol Pablo no era alguien extraño a lo que era la aflicción, el sufrimiento, la injusticia, la persecución, el maltrato, el frío, el desvelo, el hambre. Él no era extraño a nada de esto. Esto él lo aprendió en el caminar con Cristo Jesús. Ahora, de aquí en adelante, del versículo 1 del capítulo 20 en adelante, vamos a ver lo que aconteció en la vida de Pablo, porque identificaba yo estudiando esto que le vino, por decirlo, si lo tomamos de esta manera ahora con nuestra Biblia en mano, después de venirle 4 capítulos de solo tormenta, aflicción, persecución, hambre y maltrato, pareciera que en el capítulo 20 como que agarró un descanso o un break, como le dicen en inglés, ¿verdad? Agarró un tiempo de tranquilidad, de calma. Y mire, y eso es lo que vamos a ir entendiendo. Dice en el versículo 2: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Dentro de aquellos momentos de calma que experimentaba y de bendición que experimentaba el apóstol Pablo, ¿sabe qué hacía él? Él dice que exhortaba, dice, con abundancia de palabras a los hermanos. Ahora, muchos se han confundido hasta el día de hoy, y le estoy hablando de aquí de la iglesia, no le estoy hablando de otro lado. Muchos se han confundido con la palabra exhortar, y esto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Yo le hago la pregunta: ¿qué es exhortar? ¿Alguien sabe? Hemos exhortado qué es la exhortación, qué es la reprensión, qué es la amonestación, qué es el castigo, qué es la disciplina. ¿Qué es exhortar? Porque muchos lo confunden. Dice que él exhortaba con muchas palabras a los hermanos. En Éfeso, antes de despedirse de ellos, dice que exhortó a los hermanos antes de irse de Éfeso. Ahora, estando en Macedonia, dice que con abundancia de palabra exhortaba a los hermanos. ¿Pero qué es exhortar? ¿Alguien sabe o le pregunto? Llamarle la atención. ¿Llamarle la atención? ¿Qué más? Animarlos. Animarlos. Ahí está. A exhortar es animar a alguien. Si usted busca la definición de exhortar, es alentar, dar palabras de aliento. Muchos piensan que la exhortación es un regaño. No, exhortar es animar a los hermanos que sigan adelante. Usted ve un hermano, ¿verdad?, que está afligido, que está emproblemado, que ya no tiene ganas de congregarse. ¿Usted qué va a hacer? Usted le va a exhortar. Pero ahí va, ¿quiénes van, hermano? Arréglese, enderécese, se va a ir al infierno. Eso no es exhortar. Amén. Eso no es exhortar. Exhortar es alentar, dar palabras de aliento. Entonces, en esos momentos de calma, de tranquilidad, el apóstol Pablo se preocupaba de dar palabras de ánimo a los hermanos, palabras de aliento, animarlos a que siguieran adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Dice entonces el versículo, ¿dónde nos quedamos? En el 2, vamos al 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, evitó, ¿verdad?, aquella aflicción en ese momento. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo y Derbe y Timoteo, y de Asia
Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí está. Entonces el apóstol Pablo, cuando no estaba en la cárcel, cuando no estaba preso en un calabozo, cuando no estaba, vamos a decir, herido, porque ya allá afuera de la ciudad de Listra, él quedó herido de su cuerpo, lastimado de su cuerpo, pero aún así dice que él se levantó, volvió a entrar a la ciudad de Listra, y al siguiente día dice que partieron con los demás discípulos para ir a Derbe a seguir, ¿qué? Predicando la palabra del Señor. Entonces vemos que esa era otra, ¿verdad?, de las actitudes del apóstol Pablo. Él siempre estaba buscando la oportunidad de enseñar, de predicar, de evangelizar, de hablarle a las personas. Él no perdía el tiempo. Y como lo vemos ahí, él tenía grupos de hermanos que lo acompañaban, ¿verdad?, en el ministerio que Dios le había encomendado. Amén. Vemos entonces en el versículo, vamos al versículo 7. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Dice: habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. O sea que la gente se le dormía al apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que aquí no se duermen, aquí todos están despiertos. Amén. Amén. Dice que este joven se le quedó. ¿Pero por qué se quedó dormido? Porque dice que ya pasaba, que la hora ya era. Porque dice que estuvo disertando, o sea, explicando, enseñando la palabra hasta la medianoche. O sea, tal vez hubieran dicho, se acaba a las 9, pero el apóstol Pablo en el Espíritu dijo: sí, ya que esta es mi última oportunidad aquí, les vamos a dar vigilia hasta la noche. Aquel joven dice que estaba en la ventana dormido. Gracias a Dios que aquí no hay ventanas, ¿verdad? Y cayó del 3er piso. ¿Y cayó qué dice? Muerto. Entonces vemos que el apóstol Pablo siempre, nuevamente, buscaba la oportunidad de hablar la palabra, y no solamente un Dios le bendiga, Dios le ama, sino que siempre buscaba el estar enseñando, y lo hacía por largos periodos de tiempo. Ahora dice en el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que el servicio tal vez era para las 9, 10 de la noche. Dice que él siguió hasta la medianoche. Cuando hubo aquel milagro, dice que la predicación continuó. ¿Cuándo es el alba? Hasta el amanecer. ¿Cuántos quieren seguir hasta el amanecer en esta noche? Aleluya. No muchos amenes, amén. Pero bueno, mire, lo que quiero que entendamos de esta porción es lo siguiente: de que el apóstol Pablo aprovechaba bien el tiempo para hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted no tiene aflicción, usted no tiene necesidad, usted no tiene problemas, usted no está enfermo, aproveche el tiempo, aproveche la salud, aproveche las fuerzas, aproveche la bendición que Dios le está dando para predicar, para hablar de la palabra. O sea, no hay que perder el tiempo. Y no solo esto, vemos que en estos tiempos de calma el Señor le permitía al apóstol Pablo experimentar, ¿verdad?, aquellos milagros, porque el hecho de que aquel joven cayó muerto, dice que Pablo se le puso encima. ¿Y qué pasó? El joven revivió. Amén. Dios le permitía, ¿verdad?, ver los milagros, ver su mano poderosa. Amén. Avanzamos entonces al versículo, déjeme ver acá, hasta donde leímos, hasta el 12. Hasta el 12 avanzamos, pero vamos a avanzar hasta el versículo 20. Dice, y esto es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y como nada que fuese, en el 20 estoy, y como nada que fuese útil
Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Fíjense, ahí nos vamos a detener, porque el apóstol Pablo se está despidiendo de aquella región. Él sabía que era plan de Dios. Amén. Ya había venido un momento de calma, de tranquilidad. Ya los judíos lo habían dejado tranquilo por un momento. Ya no estaba siendo apedreado, ya no estaba siendo latigado, ya no estaba ya no lo estaban poniendo en la cárcel. Y ese tiempo él lo aprovechó para estar enseñando, exhortando a los hermanos y despidiéndose de ellos. Este es el discurso antes de salir de Mileto para ir a Jerusalén. Ahora dice, él sabía que por guianza del Espíritu Santo, él tenía que ir ¿a dónde? ¿A dónde tenía que ir? A Jerusalén. ¿Correcto? Sí. ¿Y qué había en Jerusalén? Prisiones. ¿Y qué más dice? Tribulaciones. Dice, no sé lo que me vaya a pasar allá, pero el Espíritu, ¿verdad?, me da testimonio. O sea, el Espíritu me está diciendo que me vienen prisiones y tribulaciones. Ahora, quiero que entendamos bien esto. Quiero que lo entendamos bien, porque lo hemos hablado anteriormente. Bonito es cuando a usted vienen y le dicen, hermana o hermano, el Espíritu me dijo que le van a dar aumento en su trabajo. Hermano, hermana, el Espíritu me dijo que le va a dar esa casa que usted le ha estado pidiendo al Señor. Le va a dar ese marido que tanto le ha pedido, ¿verdad? Porque aquí no lo tienen en petición, ¿sí o no? Y se acercan y le dan palabra de parte de Dios y todo es bueno. Pero cuando se acerca un hombre o una mujer de Dios y le dice, hermano, el Espíritu me dice de que usted va a caer en cama, ¿escucha usted ese tipo de palabra muy a menudo? No les gusta. Y no es que Dios no hable, no es de que Dios no advierta. Dios nos advierte, Dios nos habla, Dios nos prepara. Pero ¿qué pasa? Lo bueno, la bendición, lo que nos agrada, eso sí, síganme hablando. Ese es un hombre de Dios, dice. Esa es una mujer de Dios, Dios lo usa, Dios la usa, dice. Poderosamente, dice. Pero ¿qué pasa cuando le profetizan que va a venir aflicción a su vida? Porque como seres humanos no queremos ser afligidos. Pero la palabra nos está enseñando que en el Evangelio, en el caminar con Cristo Jesús, nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Sí o no? La Biblia lo dice. ¿O alguno de nosotros está exento de enfermarse? No. Puede venir una enfermedad y una enfermedad de muerte. ¿Sí o no? A muchos cristianos les ha venido. Ahora la pregunta es, ¿cómo han reaccionado? ¿Cuál ha sido su reacción? Cuando usted le pronostiquen o le pronostican una enfermedad de muerte, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué ha visto usted en aquellos cristianos que se les pronostica una enfermedad de muerte? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que usted ha visto en muchos de ellos? Bueno, uno se desalienta. Y de llorar y desalentarse, pudiéramos decir que es parte de nuestras emociones y de la humanidad, ¿verdad? No es que sea pecado, pero vamos más allá de llorar y de desanimarse. Ya ha pasado con muchos. También eso es parte de la humanidad, de ser humano, ¿verdad? Hay muchos que han dejado la palabra del Señor, o sea, de servirle al Señor. Ahí voy. Ahí es donde quiero que entendamos. Porque muchos se han enojado con Dios. Muchos han dejado de buscar a Dios. No estoy diciendo que todos, pero muchos han tomado esa postura de ya no buscar de Dios, de apartarse de los caminos de Dios. Ya no les interesa. Dice, ya me voy a morir, ¿para qué?
sin llegar a entender de que Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Amén. Y Dios tiene propósito para nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo dice que le daba testimonio, le decía a Pablo que le iban a venir prisiones y tribulaciones. Amén. Le estaba diciendo. Ahora, usted y yo como cristianos, y fíjese, recuérdese cuál es el tema. El tema es viviendo bajo la voluntad de Dios. Y si usted y yo vamos a vivir bajo la voluntad de Dios, tenemos que aprender a aceptar lo bueno que Dios prepara para nuestras vidas. Y no lo voy a decir aceptar lo malo, sino que aceptar las pruebas que Dios ponga en nuestras vidas. Porque el Dios, yo le puedo decir, al que yo predico, al Cristo, al que predico, no es malo. ¿O alguien lo conoce como malo? No, porque hay gente que dice aceptar lo bueno y lo malo. No, Dios no es malo. Dios nos pone pruebas y no porque sea malo. Nos pone pruebas porque nos ama. Amén. Porque nos quiere moldear. Porque quiere transformarnos. Porque quiere darnos crecimiento. Para esto nos da pruebas el Señor. A quienes lo ven como algo malo. Ahora, el Espíritu Santo ha sido dado a la vida del cristiano precisamente para eso. Para que nos advierta, para que nos deje saber de las cosas que han de venir. El problema, ¿sabe que existe dentro de la iglesia? Es de que cuando el Espíritu Santo le advierte a un cristiano de algo que viene a su vida, que no es agradable, muchos lo rechazan. Dice, eso es del diablo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Sí, lo he escuchado. Lo reprendo. El Señor le está advirtiendo. ¿Por qué no ponemos eso es del diablo? Lo reprendo en el nombre de Jesús. No, Señor, esto viene de parte de ti. Al apóstol Pablo lo advertía el Señor. Lo preparaba. Si el Señor nos está advirtiendo, no es porque Él nos quiere ver un mal, sino que Él quiere prepararnos. Y me lleva esta parte a la porción de los evangelios en Lucas, donde el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, están pidiendo para zarandearte. Están pidiendo para zarandearte. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Advirtiéndolo. Amén. Y le dijo: yo voy a pedir para que no te zarandee. No, le dijo: yo voy, mas yo estoy pidiendo para que tu fe no falle. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que si Dios ha determinado una prueba en nuestras vidas, Él ha determinado un momento de aflicción en nuestras vidas, ¿se va a cumplir? Se va a cumplir. Quiera usted o yo, no queramos, se va a cumplir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Señor, prepárame. Señor, ayúdame. Señor, permíteme creerte más, confiar más en ti, en tu palabra, en tus promesas. Amén. Al apóstol Pablo le advirtió al Espíritu Santo y dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa ¿qué? Mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí ¿de quién? Del Señor Jesús. O sea que el apóstol Pablo sabía que todas las aflicciones que ya le habían venido en Corintios, en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso, todo estaba dentro del plan de Dios. Ahora el apóstol Pablo, y esto es lo que el mismo Espíritu me permitió identificar, entender, el apóstol Pablo se encontraba en un momento de tranquilidad, en un momento de paz, porque sí los hay. Amén. Sí los hay. Pero ya el Espíritu, dentro de ese momento de paz y tranquilidad, el Espíritu lo estaba preparando, porque venía tribulación, venían prisiones. Y si usted ha leído la historia, y no la vamos a leer toda, no se preocupe, porque estaríamos aquí hasta las 5 de la mañana. Si usted continúa leyendo el resto del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que no fue cualquier alboroto, no fue cualquier aflicción la que le vino al apóstol Pablo. Le vino una tormenta. Le vino algo fuerte. Le vino algo que usted y yo posiblemente no hubiéramos aguantado. Amén. Si usted lo lee hasta el capítulo 28 de los libros de los Hechos, usted va a entender
que lo que el Espíritu Santo estaba preparando, para lo que el Espíritu Santo estaba preparando al apóstol Pablo, no era algo fácil, no era algo sencillo. Mas ¿qué dice el apóstol Pablo? Tal vez no entendiéndolo a profundidad, porque eso es lo que pasa muchas veces. Dice, hermano, hermana, ¿usted está dispuesto a dar su vida por Cristo? Amén. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado? Cuando dicen así en la iglesia, ¿usted está dispuesto a dar la vida por Cristo? Amén. Levantan la mano hasta en coro. Pareciera la ola, ¿verdad?, del mundial. No es que está viendo los partidos, ¿verdad? No he explicado tampoco. No voy a tomarlo mal. ¿Y qué pasa en el momento que viene la aflicción? Muchos estuvieron con esa convicción y con esa firmeza durante la pandemia. Le estoy hablando de cristianos. ¿Sí o no? ¿Muchos tuvieron esa convicción? No todos. Muchos flaquearon. Y muchos de los que decían, yo doy mi vida por Cristo, yo lo hago todo por Cristo, muchos flaquearon en la fe durante la pandemia. Y el Señor permite esas situaciones para mostrarnos, para mostrar cómo está nuestra fe, en dónde está o en quién está o en qué está nuestra confianza, en dónde estamos parados, si verdaderamente le hemos o no le hemos creído al Señor. Para eso lo permite el Señor. Pero si yo pregunto ahorita, ¿quién está dispuesto a dar la vida por Cristo? Posiblemente todos levantemos la mano. Y a la hora de la hora, el apóstol Pablo no entendía tal vez a profundidad lo que le iba a acontecer. Pero miren la respuesta que el apóstol Pablo da nuevamente. Pero capítulo 24. Pero de ninguna cosa, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dice, continúa ahí, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y dice el 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El Espíritu Santo no solo le advertía al apóstol Pablo de las cosas venideras, sino que también le dejaba saber de que aquella gente, aquella comunidad, aquel pueblo, como le quieran llamar, aquellos hermanos con los que él había estado conviviendo, predicando la palabra en vigilias, ¿verdad?, compartiendo con ellos por años, meses en algunos de ellos, en otros años. Dice que el Espíritu Santo le hizo saber que ya no los iban, o ellos ya no lo iban a ver más a él, y él ya no los iba a ver más a ellos. Amén. El Espíritu Santo le estaba diciendo al apóstol Pablo. Y esto, recuérdense que esto es al inicio del ministerio del apóstol Pablo. Porque después de estos viajes misioneros que el apóstol Pablo tuvo, el apóstol Pablo tuvo una larga trayectoria en el evangelio todavía. Mas el Espíritu Santo le estaba haciendo saber de que ya no iban a ver el rostro del apóstol Pablo. Amén. Y continúa, vamos a irnos ahí, pero al versículo, mismo capítulo 20, pero al versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo, ¿qué hubo? Gran llanto de todos, y echándose el cuello de Pablo, le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué es lo que podemos identificar que experimentó en ese momento el apóstol Pablo? ¿Qué estaba experimentando en ese momento? El amor de los hermanos. El amor de los hermanos. Aquella confraternidad. Aquel acogimiento, aquel cariño que los hermanos habían aprendido, ¿verdad?, a tener para con él. Al punto de que cuando ya él iba a partir, ¿qué empezaron a hacer? A llorar y a besar. Así se despide usted cuando usted dice, me voy por 2 semanas. Lo abrazan y lo besan. Así que
Que ya no regrese, dice, siquiera se quedara allá. Aplauden, dice el hermano. Amén. Sí entiende entonces que el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en ese momento, ¿verdad?, de calma, de paz, de tranquilidad, había, ¿verdad?, momentos tal vez de sentimiento, ¿verdad?, en su vida, pero no era aquella aflicción, no era aquel sufrimiento, ¿verdad?, pero aún así los tenía. Pero yo pienso que tal vez en ese momento, si él tenía algún sentimiento, era algo bueno, ¿verdad?, por ver el amor de entre hermanos. Claro, tal vez él se dolía de que ya no los iba a volver a ver, pero él tenía gozo de ver cómo los hermanos estaban manifestando el amor hacia él. Todavía estamos dentro de la paz, dentro de la calma. Vamos a avanzar al capítulo 21, versículo 1. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente en Rodas, de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Dice 3: al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué le decían? Que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Amén. Y de ahí viene la porción en la que iniciamos, donde él, estando en la casa de Felipe el evangelista, viene aquel profeta y le vuelve una vez más a advertir y a decirle de la manera que iban a hacer cuando él llegara a Jerusalén. Ahora deténgase ahí por un momento. Si a usted le están diciendo no vaya para no Las Vegas, no, aquí estamos en Las Vegas, no vaya para allá porque le va a ir mal. Claro, yo le estoy hablando que si estamos, ¿verdad?, en el ministerio, si estamos haciendo la obra del Señor, amén. ¿Qué pasa si a usted le dijera como al apóstol Pablo? Allá lo van a amarrar, allá la van a golpear, allá lo van a meter en la cárcel. ¿Qué haría usted? Como Jonás, dice el hermano. Aleluya. Si es la voluntad de Dios, pues hay que ir. Mande, claro que era la voluntad de Dios lo que le iba a pasar a Pablo, ¿sí o no? Claro. Pero usted está preguntando si uno le dicen que no vaya y le van a meter la cárcel. Entonces, si es la voluntad de Dios, claro, tenemos que ir. Claro, hay que ir. Amén. Mire, el apóstol Pablo, no en una, y eso es lo que quiero que entendamos de este punto, no en 2, no en 3, en más de 3 ocasiones fue advertido. Fue advertido de lo que le iba a pasar. ¿Y sabe por qué nos deja ejemplo el Señor de esto? Porque quiere que nosotros entendamos, ¿verdad?, de que así como el apóstol Pablo, aunque le advirtieron, no una, no 2, no 3, varias veces le advirtieron de lo que le iba a pasar, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Él se fue. Él no hizo caso. Dice que no estimaba su vida, ¿verdad?, por nada. Lo que a él le interesaba era cumplir con la palabra, cumplir con el mandamiento, cumplir con la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que le interesaba a él, hacer la voluntad de Dios. Le están diciendo que viene tribulación, que viene tormenta, que viene, lo van a arrestar, lo van a afligir allá en Jerusalén. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo a Jerusalén? Él iba con un propósito de parte de Dios. Y esto sucede muchas veces en el evangelio, que muchas veces, mire, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios quiere usarnos de una, ¿cómo le dijera? Dios nos quiere usar en el ministerio. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Y no es de que nosotros vamos a ser encarcelados o golpeados como el apóstol Pablo, no.
con el hecho de que nosotros tengamos que sacrificar la familia, con el hecho de que nosotros tengamos que sacrificar nuestras finanzas, con el hecho de que nosotros tengamos que sacrificar nuestra comodidad, con el hecho de que nosotros tengamos que sacrificar nuestro tiempo. Nosotros ya no vamos. Sí, se me entiende. Imagínense si nos dijeran, vaya a evangelizar allá y allá lo van a agarrar a palazos. Nadie va. Nadie va. Y no pasa eso. Bendito sea el Señor. Acá, si teniendo la libertad, estamos en un país donde hay libertad de religión, ¿verdad? Donde podemos con libertad expresar lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos creído. Imagínense si así no vamos, ahora que se nos advirtiera como el apóstol Pablo, menos. Y eso es lo que tenemos que entender. El apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía convicción de quién él era. Ahora, venía algo fuerte a la vida del apóstol Pablo. Venía una tormenta. Y literalmente, 2 capítulos más adelante, capítulo 26, ¿verdad? Ahí dice, se me olvidó, déjame se lo digo. La tempestad en el mar. Está en el capítulo 27, versículo 13. La tempestad en el mar. Pero no vamos a ir ahí. Quedémonos en el capítulo 21. Entonces, literalmente venía una gran tempestad a la vida del apóstol Pablo. Amén. Ahora, nosotros tenemos que aprender, porque esa es la enseñanza. Aprender de que, aunque sepamos de que vengan tiempos difíciles, porque vienen tiempos difíciles a la tierra, ¿cuál debe ser nuestra postura? Estar firmes. Amén. Mire, vuelvo nuevamente a retomar el tiempo de la pandemia. ¿Cuántos fueron sacudidos? ¿Cuántos tambalearon? ¿Cuántos dudaron? ¿Cuántos se apartaron? Porque no estaban firmes, porque no había aquella convicción, porque no tenían la fe suficiente para decirle: Señor, yo he aprendido a creerte, a ti, a tu palabra, a tus promesas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Las cosas que vienen a esta tierra no son nada bueno. Cada vez que venga un acontecimiento conforme a la palabra del Señor, la situación va a ser más difícil, más dura. La tormenta va a ser más grande. Ahora, la pregunta es: ¿estamos nosotros verdaderamente creyéndole al Señor? ¿Creyendo a su palabra? ¿Tenemos esa firmeza? ¿Estamos parados firmes en la roca que es Cristo Jesús para poder enfrentar lo que viene? Y yo no sé si venga mundialmente nuevamente, como pasó la pandemia. Pueda que venga nacional, pueda que venga a nivel ciudad, o pueda que venga personalmente a cada uno de nosotros. No lo sabemos. Esto que le estaba aconteciendo a Pablo, esto era directamente a él, a la vida de él. Amén. Era directamente la vida de él. Ahora dice, mire, vamos a ir al 21, vamos a avanzar al versículo 26. 21-26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Aquí ya estaba Pablo en Jerusalén para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿qué hicieron? Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas.
Y procurando ellos matarles, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Deténganse en el 31 por un momento. ¿Se puede usted por un momento poner a pensar en lo siguiente? ¿Qué era Jerusalén en aquel entonces? Y no me vaya a decir que la capital de Israel. ¿Qué era Jerusalén? El centro de adoración, hermano. El centro de adoración. Ahora, ¿se puede imaginar usted cuánta gente había en Jerusalén? ¿Era un pueblecito? No. Era una ciudad grande. Y dice que toda la ciudad se alborotó. Ahí era donde estaba la cuna, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, de los fariseos, saduceos, los escribas, todos aquellos que se oponían al evangelio. Ahí era, en Jerusalén. Amén. Entonces, cuando dice que toda la ciudad se alborotó, que sacaron arrastrado a Pablo para afuera del templo y le cerraron las puertas, y que la ciudad dice que se apoderó de él, no está hablando de un grupito de personas solamente, sino que eran multitudes las que estaban ahí, y aquel era el hombre que habían escuchado que andaba perturbando el camino de los judíos en contra de la ley. Ahí lo acabamos de lectorar. No era cualquier cosa lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Dice 32: tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de ¿qué? De golpear. O sea, lo estaban golpeando, dice, de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, a la cárcel, por decirlo de esta manera. Entonces el apóstol Pablo fue arrastrado, fue golpeado, después fue encadenado, y después fue llevado ¿a dónde? A la cárcel. Ahora, ¿seguía en ese momento de paz y de tranquilidad del apóstol Pablo? Se había acabado. ¿Sí se da cuenta? Y nuevamente, a muchos cristianos no les gusta escuchar esto, pero esa es la verdadera vida del cristiano. Por eso que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseña que no nos extrañe la prueba. Es la prueba de fuego que ha de venir sobre nosotros, así lo dice. Pero ahí mismo él dice que juntamente con la prueba, dice que Dios nos da la salida. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender de que así como hay momentos de paz, de bendición, de prosperidad, de tranquilidad, también van a haber momentos de tribulación. Y vuelvo nuevamente a recalcar, tal vez el día de hoy, bendito sea el Señor, nosotros no estamos siendo encadenados, no estamos siendo golpeados, no estamos siendo apresados por causa del evangelio. Pero de alguna manera, Dios, para moldearnos, para trabajar en nuestro carácter, en nuestra paciencia, en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, nos va a poner a prueba. Nos va a poner a prueba. Esto es inevitable. Y lo que yo quiero que nosotros aprendamos, amada iglesia, es conforme a esta palabra, que aprendamos a enfrentar las pruebas que vienen a nuestras vidas. Usted no sabe si va a ser probado el día de mañana. O tal vez algunos aquí presentes ya están siendo probados en esta semana. Amén. Cada quien sabe, Dios sabe. La pregunta es cómo estamos enfrentando las situaciones que Dios permite. Porque como hijos de Dios, Dios permite las situaciones en nuestras vidas. ¿Sí lo sabía usted? Porque muchos cristianos, cuando les viene la tribulación, cuando les vienen las pruebas, vuelven a lo mismo. El diablo lo reprende al Señor. Y que el diablo se me levantó. ¿Se ha preguntado usted si el Señor es el que ha permitido que venga una prueba a su vida? ¿Quién permitió la prueba en la vida de Job? ¿Quién estaba permitiendo
la tribulación y la aflicción en la vida de Pablo? Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a detenernos y hablar con Dios, a no desesperarnos. Amén. Porque muchas veces humanamente nos vamos a desesperar, nos vamos a afligir y vamos a empezar a buscar culpables, cuando lo que tenemos que hacer nosotros es detenernos y hablar con Dios. Señor, así como tú me has dado momentos de paz, de bendición y de tranquilidad, yo entiendo por tu palabra que también pueden venir pruebas a mi vida. Ayúdame a poder entender. Ayúdame a poder pasar esta prueba. Y ¿sabe qué es lo más difícil? Que muchas veces dentro de la prueba nosotros no vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios está trabajando en la prueba. Dios está trabajando en nosotros en medio de la prueba. Y nosotros muchas veces no vamos a entender. No lo vamos a entender. Pero después de que salimos de la prueba, Dios nos permite entender. Dios nos da esa dicha de poder entender de que Él permitió la prueba. ¿Para qué? Con un propósito. Porque Dios estaba trabajando. Dios está trabajando en su vida y en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, es aceptar la voluntad de Dios. Dice el versículo 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, como no podían entender nada. De cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado ¿cómo? En peso por los soldados, a causa de la ¿qué? Violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás de él gritando: muera. Ahí está. ¿Qué es lo que quería la gente hacer con Pablo? Matar. Ahí está. Ahora, hasta ahí vamos a llegar. Continúe usted, por favor, si no lo ha hecho, lecturando del capítulo 21 en adelante, hasta el final del libro de los Hechos. Y usted va a entender de que todo aquello que el Espíritu Santo le advirtió al apóstol Pablo que venía a su vida, todo se cumplió. Pero también al final del libro de los Hechos y entrando al libro de los Romanos, usted se va a dar cuenta que todo fue con un propósito de parte de Dios. Amén. Con un propósito de parte de Dios. Así es que si nosotros estamos en tiempo de calma, de bendición, ¿verdad?, de sanidad, de tranquilidad, denle gracias a Dios, gócese, aprovechemos el tiempo. Y es como les decía en la enseñanza el domingo: si usted está sano, sana, si usted tiene bendición, usted tiene trabajo, tiene alimento, tiene techo, si no le hace falta nada, no deje de orar, pero ore por los que necesitan, porque hay otros que no tienen trabajo, hay otros que no tienen salud, hay otros que no tienen bienestar, que usted y yo lo tenemos el día de hoy. Entonces aprovechemos el tiempo y entendamos que si Dios nos da tiempo de refrigerio, tiempo de calma, tiempo de bendición, pidamos por los que no tienen, ayudemos a los que no tienen, al necesitado. A eso es a lo que nos llama la palabra. Porque el día de mañana no sabemos si usted y yo nos vamos a encontrar enfermos. El día de mañana no sabemos si vamos a estar necesitados porque no tenemos trabajo. El que no tiene salud no tiene trabajo, ¿sí o no? Por la falta de salud deja de trabajar. No tiene salud, no tiene finanzas, tiene necesidad. Y no sabemos si el día de mañana Dios nos va a pasar por ese camino, por esa prueba. Nosotros tenemos que estar preparados. Y en el momento que venga la prueba a nuestras vidas, gozarnos en el medio de la calma y de la tranquilidad. Pero en el momento que venga la prueba a nuestras vidas, entender que es con un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Y lo estoy hablando como cristiano, porque muchas veces las personas dentro de la iglesia o del cristianismo se equivocan, se confunden, porque les viene desgracia, pero es por causa del pecado. Es muy diferente. Esas no son pruebas. Muchas veces viene castigo por causa del pecado, y muchos lo confunden. Eso es muy diferente. Yo le estoy hablando del cristiano que se somete, que busca a Dios, que se santifica cada día para Dios. Es muy diferente una prueba a un castigo. ¿Cómo lo va a saber usted? Dios se lo va a hacer sentir. ¿Por qué? Porque cuando uno peca y vienen las consecuencias por el pecado, el mismo Espíritu de Dios le hace sentir a uno.
por el pecado que hemos cometido, el pecado que hemos practicado, el pecado en el que hemos estado, es que viene esta situación. Sea enfermedad, sea escasez, sea aflicción, sea dolor, sea llanto, lo que sea, el mismo Espíritu le hace sentir. Amén. Pero cuando estamos en la prueba el mismo Señor le da a uno la tranquilidad. Nos afligimos, sí. Lloramos, sí. El apóstol Pablo tenía sentimientos como cualquiera de nosotros, pero nunca él dudó de su fe. Él siempre manifestó esa convicción en Cristo Jesús. Amén. Así es que tomemos esta palabra, amada iglesia, y entendamos que lo que venga a nuestras vidas el día de hoy, mañana, la siguiente semana o el siguiente año, si es que Dios nos permite estar aquí, todo es con un propósito de parte de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, déselo fuerte porque es para el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta noche. Gloria a Dios. Ahí están las hojas con las necesidades, amada iglesia.